Muy buenas, ya estamos en el Choco Deportivo, otro programa más. Aquí estamos Anuar Gómez y yo, bueno, para comentar obviamente pues todo lo que ha acontecido este fin de semana. Y vamos a comenzar con la segunda división, pues porque tenemos que comentar, ya que estamos hablando de la comarca y tal, vamos a comentar un poco que Asier Villalibre, como bien sabéis, está en el Alavés y bueno, vamos a explicar un poco lo que ha hecho, ¿no? El Búfalo de Guernica. Sí, Endika, como viene siendo habitual, cuenta con apariciones ininterrumpidas, ¿no? Sigue contando con el entrenador, pero sí que es cierto que no está llevando esa continuidad que nos gustaría a todos. Esta vez, después de haber jugado titular en el anterior partido, prácticamente en su totalidad, esos 89 minutos que jugó del pasado encuentro, esta vez 22 minutos en los que Asier no tuvo su mejor partido. El Alavés empató a 1 contra el Albacete a domicilio, un partido que era muy importante para poder seguir aspirando a esos primeros puestos de la Liga. Sigue metido en la batalla, pero Asier no tuvo su mejor día, como bien he dicho, un disparo, una amarilla, no disparó a puerta. Entonces, bueno, es cierto que cuando juegas menos tiempo es más difícil poder entrar en esa dinámica competitiva que llevaba el equipo. Lo positivo para el Alavés, así como comentamos la pasada semana en ese empate contra el Granada, es que sigue en la pomada, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Sigue en la parte alta de la tabla, tercera posición. Recalcar a los televidentes que esa tercera posición no da el ascenso, entraría en ese playoff para después poder optar a ese ascenso. Pero bueno, está todo muy comprimido. Ahora mismo el Granada ha saltado el primer puesto, 69 puntos. Las Palmas cae al segundo lugar, que sí que marca ese ascenso directo, con 68, y el Alavés espera atrás rezagado con 67. Vemos todo eso como está de comprimido. El Eibar viene cuarto, empate a puntos con el Alavés. Indica, es una bomba esta liga. Sí. Yo no sé si alguno quiere subir, porque en realidad estamos viendo ahí, por ejemplo, en la última jornada, Las Palmas van y empata contra el Villarreal, que bueno, se ha salvado y tal. Y luego también el Eibar ha perdido contra el Racing. O sea, no sé, es algo que me choca. O sea, quiero decir, nadie quiere subir. La verdad que... ¿O qué pasa? No sé, eso es una pregunta que lanzo a todo el público, ¿eh? O sea... Sí, a mí me impacta un poco la situación del Eibar, que ya está empezando a ser recurrente, ¿verdad? Indica, vemos los últimos 2 años que le ha ocurrido de manera natural, ¿no? Llegar a este tramo final de la temporada, después de haber estado prácticamente líder durante la temporada de la Liga en totalidad, y llegar a estas últimas fechas y tropezar, varios tropezos consecutivos. No lograr ganar a Las Palmas, que bueno, puede entrar dentro de las quinielas, pero el tropiezo contra el Racing, bueno, el Racing se venía jugando esa permanencia en segunda división, que muchas veces comentamos de otras ligas, de otros clubes, que cuando se juegan las castañas es cuando más aprietan, ¿verdad? Y al final no es lo mismo optar a subir a primera división que intentar salvarte para no perder la plaza. Y yo creo que en este caso ha valido más o ha pesado más esa necesidad del Racing por mantener la categoría que la del Eibar por intentar subir. En este caso es lo que decimos, ¿no? La última fase o la recta final de la temporada siempre es muy competida, los nervios juegan un papel muy importante, indica, la temporada se hace larga, es una carrera de fondo, como bien hemos comentado en otras ocasiones, y en este caso se ve que hasta los más grandes fallan, y eso también al final le da ese picante especial a la liga, ¿verdad? Y ver que está todo tan pegado, el Levante quinto con 66, incluso el Albacete, con el que ha igualado esta semana el Alavés con 63, lo tiene ahí para poder meterse en ese bombo para poder subir. Entonces, bueno, por un lado sí que impacta ver cómo los equipos de arriba se van dejando puntos, pero por otro lado también nos da ese atractivo a esta liga. Sí, así es, y me parece que alguno tendrá que subir, y mientras, por ejemplo, el Elche ya está abajo, ganó al Atlético de Madrid, y bueno, no hemos hablado del Atleti, pero el Atleti también, bueno, como se habla en todas las tertulias, igual nos interesa. Yo creo que es lo que más interesa, es lo de aquí, porque nosotros hablamos del fútbol de base, no diría yo, pero sí de segunda para abajo, ¿no? El Atleti, pues todo el mundo habla, ya lo sabéis, pero bueno, nosotros vamos a hablar de equipos como el Alavés, del Eibar, que están ahí pendientes de subir, intentando subir. Y bueno, lo que iba a decir es que, por ejemplo, el Elche ya está en segunda, y el Amorebieta, que es el siguiente que vamos a hablar, porque está en la primera división, puede subir a segunda división, es decir, puede jugar con el Elche si es que gana esta jornada, que va a ser contra el Nastic, y va a ser un partidazo. Todo Amorebieta está motivado y va a ir mucha gente a ver, o sea, eso seguro. Sí, el pueblo está volcado con el equipo, indica, después del inicio de temporada que tuvieron estando en puestos de descenso, no sé si llegó a estar también último, pero coqueteando con esa última plaza. La verdad que para todos podía chocar en un principio, después de ser un club que acababa de bajar también de la segunda división, su primera experiencia en segunda, y cómo se ha rehecho a partir de Navidad, lo que dijimos, el famoso turrón, que muchas veces cuesta a tantos entrenadores,
A la Amorebieta le costó lo contrario, efecto rebote, cambió toda la dinámica del equipo y ahora se encuentra dependiendo de sí mismo en la primera posición para subir de manera directa. Y Endika, lo comentábamos la pasada jornada fuera de las cámaras y mencionábamos eso, ¿no? De que al final el Amorebieta dependía de sí mismo y que podía permitirse fallar en 2 partidos. Ha fallado ya en uno, ahora el Amorebieta tiene que salir a por todas ante su gente. Un partido que va a ser muy exigente por otro lado, pero jugándote ya la segunda división puedes dejar toda la liga sentenciada para poder celebrar en Amorebieta. Eso es. Con todos los aficionados, ese deseado ascenso, la vuelta a la segunda división. Es increíble, si Amorebieta sube otra vez a la segunda división y nosotros pues vemos ese sueño que está a punto de cumplirse, ¿no? Y también comentar, por ejemplo, que en el Amorebieta es algo que me ha chocado, Eneko Jauregui, jugador de la comarca de Urdaibai, marcando 14 goles, o sea, es una bestialidad. Sí, los que le hemos seguido durante todos estos años a Eneko, yo por suerte he tenido mucho contacto con él a lo largo de todos estos años, prácticamente podría decirse que nos hemos criado juntos y yo siempre he conocido ese gen competitivo de Eneko. Eneko es un delantero que no da un balón por perdido, es todo lucha, todo corazón, todo entrega, es un jugador muy rápido, con una muy fuerte envergadura, tuvo su experiencia en segunda división con el Córdoba, al que aportó para salvarse. Recordar así brevemente, Eneko estuvo en la cantera de la Real Sociedad, del Sanse rescindió el contrato para unirse a las filas del Cádiz, en el que no llegó a debutar en partido oficial. El Cádiz lo rebotó directamente al Córdoba en forma de cesión y en el Córdoba en segunda división logró mantener la plaza, jugando con históricos jugadores como, bueno, el lamentablemente fallecido José Antonio Reyes, compartió equipo con él, con Javi Lara, que le recordamos de Eibar, el autor del primer gol de Eibar en primera división, de una falta, de una maravilla de gol. Eso es otro capítulo aparte. Y después, bueno, pasó por la cantera del Levante, en el segundo equipo del Levante. La pandemia le pilló jugando en primera división en el Asteras Trípolis, en Grecia, en la primera división griega. Después un breve periplo en el UCAM Murcia el año pasado. Y este año ha recalado en el Amorebieta con el claro objetivo de retornar a la segunda división. A mí no me sorprende que Eneko se haya destapado como un goleador, como el goleador nato que es. Y yo espero que pueda seguir aportando y que esta semana guíe a la Amorebieta a ese retorno a la segunda división una vez más. Bueno, esperemos que guíe, pero yo creo que el que tiene que llevar la batuta ahí es Xavi Echeita, jugador de Amorebieta, con una experiencia brutal en primera división, jugando una final de Copa del Rey. Xavi Echeita yo creo que se tiene que llevar el equipo a las espaldas, ¿no? Este partido contra el Nastic va a ser una bestialidad, como he dicho antes. Como suele decirse, Endika, la veteranía es un grado. Y Echeita tiene recorridos muchos campos, tanto de la primera como de la segunda división, y a buen seguro es un candado, vamos a decir, Xavi Echeita, ¿verdad?, para esa zaga de Amorebieta, y evidentemente, como suele decirse, un buen ataque se basa en una buena defensa. Entonces el Amorebieta tiene que comenzar a construirse desde atrás, salir sin nerviosismo, cosa muy fácil de decir desde aquí, que estamos sentados en nuestro plató de las tertulias, Endika, sí. Pero luego gestionar eso dentro de un campo no es tan fácil, cuando más encima sabes que te estás jugando un ascenso en ese partido. Pero bueno, la Amorebieta está curtido en 1000 batallas, ya el año pasado disfrutó, aunque le tocó emigrar a Lezama, recordamos, por las medidas y condiciones que pone la Federación Española de Fútbol, no pudo jugar en Urriche, en su feudo natural, y bueno, yo creo que el deseo y el sueño de todos la afición de Amorebieta es volver a emigrar a Lezama, porque significaría que se ha consagrado y se ha consumado ese ascenso que tanto desean. Yo abriría aquí una pregunta a todos los televidentes. ¿El Amorebieta es el nuevo Atleti B? Es una muy buena pregunta que, bueno, nos pueden responder si quieren en redes sociales, comentar en el link de YouTube también, podéis añadir comentarios o contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Choco Deportivo. Así que, bueno, ahí queda la pregunta para vosotros, a ver si ahora mismo el Atleti se debería de fijar un poco más en los jugadores de la Amorebieta que en el Bilbao Atleti, que Bilbao Atleti también está en el mismo grupo y descendido con 25 puntos. Si me lanzas, si puedo recoger esa pregunta y hacer la mía sin intención alguna de condicionar vuestras respuestas, yo creo que el Bilbao Athletic cometería un error si pierde su esencia. Es decir, yo entiendo que para el Atlético es un gran escaparate y para la Amorebieta también poder pescar en aguas revueltas, como suele decirse, ahora que el Bilbao Athletic ha bajado a la segunda ref, e intentar, bueno, foguear a esos jugadores que después te puedan valer para subir al primer equipo del Athletic. Yo creo que sí que es cierto que para muchos jugadores que están en ese impasse, en esa necesidad de dar un salto a una liga más competitiva, vendría muy bien, pero por otro lado, ¿qué pasaría con el Bilbao Athletic? Recordar que la Amorebieta sí que es club convenido rojiblanco, tiene ese acuerdo con el Athletic, pero también lo tiene el Baskonia, con la que, bueno, ha estado ahí en ese playoff de tercera división para subir a segunda ref, y el Baskonia, evidentemente, si hubiera subido no hubiera logrado subir, es decir, si hubiera conseguido el ascenso, no hubiera podido por ser filial del Athletic, considerarse filial del Athletic. Por lo tanto, yo creo que ya el club rojiblanco va a tener ahí dos clubes en tercera, uno en segunda ref,
viene bien tener un club como el Amorebieta al que le puedes mandar jugadores a préstamo, pero también creo que tienes que mantener la esencia, la llama esa, intentar que el Bilbao Athletic también recupere la categoría lo antes posible, para, ¿por qué no también soñar con un posible ascenso, una vuelta después de tantos años a la segunda división, Endika? Bueno, tenemos ahí el Amorebieta que puede subir a segunda división, de hecho tiene 5.4 puntos más que el Eldense, así que yo creo que, bueno, esperemos que lo consiga. Y luego tenemos el Bilbao Athletic ha descendido, como hemos dicho, y el que vamos a hablar ahora, que es el Guernica, Sociedad Deportiva Guernica, que hemos hecho una entrevista también al segundo entrenador, que es Gorka Iraizoz, bueno, muy conocido, que jugó en el Athletic, en el Español, etcétera. Y bueno, pues que tiene una ocasión especial este fin de semana contra el Avilés, que viene a Urbieta, a Guernica, y bueno, va a ser maravilloso también ese partido, y después la siguiente semana pues todo se decidirá en Avilés, en Asturias. Sí, Endika, la primera final de este regalo, ¿no? que tanto deseaba el Guernica y que ha conseguido abrir in extremis contra las cuerdas, minuto 93-94 de partido. Vamos, yo no quiero imaginarme cómo vivieron desde dentro, en ese vestuario del Guernica, cómo se vivieron esos minutos finales del partido del Beasain, porque al final te la jugabas a todo o nada. Eso es, y que no dependían de ellos, tenían que estar pendientes de que el Beasain le ganase al Tudelano y todo eso, y bueno, se vio bien el festival que hicieron ahí. Y al final, fíjate lo que son las cosas, Endika, así como comentábamos del Racing con el Eibar, como esa heroica, ¿no? Esa heroicidad que tuvo el Racing de derrocar ahí al Eibar que venía en esa segunda, tercera plaza, conseguir vencerle y bueno, ya opositar a la permanencia. Con el Beasain pasó algo exactamente igual. El Tudelano que estaba, bueno, en esa pugna, ¿no? Por mantenerse dentro del playoff, y el Beasain, por la contra, luchando y batallando por mantener la categoría. Va a tener que jugar ese play-out que se llama para mantener la plaza, pero ya depende de sí mismo una vez más. El Beasain durante muchos minutos, hasta ese gol, estaba descendido, Endika. Y con ese gol, no solo saca el Tudelano del playoff y cuela al Guernica, sino que se cuela ese mismo club en ese play-out para mantener la categoría. Una locura. Sí, una locura, la última jornada de la segunda ref, y bueno, esperemos que sea una locura pues la jornada de la Amorebieta, por ejemplo, para que suba ya de una vez. Y bueno, nosotros pues estamos un poco pendientes de lo que hemos dicho, ¿no? Los equipos vizcaínos sobre todo que estén pues en segunda, en primera ref y tal, y entonces pues es una buena opción que el Guernica pueda subir como equipo vizcaíno, como ya lo ha hecho el Sestao también. Ahí, Endika, si me permites, me gustaría hacer un apunte muy importante, porque yo noto una serie de alarmismo ahora mismo en sintonía con lo que hemos comentado del Bilbao Athletic, ese descenso, ¿verdad? Ya nos pasó el año pasado, que no conseguimos mantener a una de las mayores perlas que tenía el Bilbao Athletic, que era Álvaro Núñez, que ahora se especula, varios medios han hecho eco de que el Athletic está interesado en repescarle. Recordamos que es lateral, una posición sensible en el club rojiblanco esta temporada. Sobre todo eso es para el primer equipo. Para el primer equipo, y era un jugador que venía llamando a la puerta del primer equipo, con muy buenas actuaciones en el Bilbao Athletic la pasada temporada, Endika. Terminaba contrato, no renovó, lo firmó el Barça para el Barça B, y se especulaba en varios medios deportivos con que el Athletic había intentado contactarle para su vuelta, y el Barça, aparentemente, lo que te digo, bueno, muchas veces hace eco de estas cosas, que pedía una cifra cercana a los 3 millones de euros por él. Es decir, dejas marchar a un jugador que era tuyo y ahora te toca pagar para tenerlo. ¿Cuántas veces habrá pasado eso? ¿A qué quiero llegar con esto, Endika? Que el mejor jugador que ha tenido en esa temporada tan aciaga el Bilbao Athletic, que ha sido Goti, se ha anunciado esta misma semana que no ha llegado a un acuerdo para su renovación y se marcha libre. Ahora mismo, un jugador que ha participado en una cifra cercana a 10 goles entre goles y asistencias esta temporada, se vuelve a marchar libre. Una perla a la que le han contactado. Se ha escuchado en varios medios deportivos también que ha tenido interés del Real Madrid, del mismo Barcelona, del Villarreal, de varios clubes que se han interesado por el jugador. Yo he tenido el honor de verle jugar en directo en varias ocasiones. Es un jugador con mucho desborde, un muy buen trato de balón, que encara, tiene 1 contra 1. Un jugador que podría ser muy interesante para el primer equipo. Desde 3/4 de campo ofensivo para hacia adelante es un jugador con muy buena técnica y con buena definición. Y era un jugador muy interesante para el futuro, para el Athletic. Ahora ya sabemos que no ha renovado el contrato, que queda libre, y queda a ver, porque también se está especulando con un posible fichaje por la Real Sociedad incluso. Otra perla que se nos escapa, yo creo que es una situación un poco crítica, porque para el Athletic es muy importante ser capaz de mantener talento, ser capaz de mantener a los jugadores que más te están aportando. Bueno, hay un chaval también que Pello Hueste Mendía, que es una barbaridad también ese chaval, yo lo subiría ya, vamos. Sí, al final ahora entras en esa eterna duda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo mantengo jugando en una categoría menor ahora como va a ser la segunda ref? Pero teníamos dudas con Nico Williams.
por ejemplo, Sí. y fíjate, ahora mismo casi, por no decir el mejor, ahí está, en primera división. Digamos. Sí, quizá en ese escenario que has barajado tú de un posible fichaje por el Amorebieta en forma de cesión, que pueda ser beneficioso para ambas partes, a modo de fogueo, en cierto modo también, pues puede ser interesante para el Athletic, es verdad. Para jugadores con los que a lo mejor están en esa tierra de nadie, que puede decirse, que están entre, bueno, la segunda división y la primera, entre la primera ref y la primera, que podrían contar en situaciones puntuales para el primer equipo, pero que a lo mejor no tienen aún esa experiencia, ese arraigo para una categoría perdón, tan competitiva como la primera división, suelen ser buenas pruebas. Al final lo vimos también hace unos años con Dani Vivian en el Mirandés, ahora lo estamos viendo con Beñat Prados, que está cuajando una temporada impresionante en el equipo de Miranda, también a las órdenes de un león histórico como es Joseba Echeverría. Ese fogueo, como bien he dicho en repetidas ocasiones en el programa de hoy, en segunda división, curte muy bien a los jugadores para poder dar ese salto a primera y que ese gap, que se dice en inglés, ese salto, esa diferencia entre una división como la segunda y la primera no sea tan grande. Hacer una transición dulce, indica. Sí, sí, al final, bueno, también hay que decir que subir o bajar tiene sus cosas positivas y cosas negativas. Es decir, el Amorebieta cuando suba a segunda división, lo más normal es que esté intentando quedarse, o sea, va a estar peleando por el descenso. Si el Guernica sube, va a pasar lo mismo. O sea, está claro. O sea, tenemos equipos como el Osasuna B, la Sociedad B, Numancia, Real Unión. Bueno, el Real Unión, por ejemplo, ha sido del grupo de Guernica, ¿no? En varias ocasiones, varios años. No sé, ¿merece la pena subir? Yo creo que por la experiencia, indica. Todo es una experiencia, al final muchas veces no sabes qué repercusión puedes tener, cómo se van a desenvolver los jugadores, cuerpo técnico... Luego puede haber un sorpresón como el Amorebieta, cuidado que el Amorebieta hace poco era como el Guernica, ¿eh? Exacto, sí, sí, por eso te digo que las evoluciones nunca se saben. Fíjate, lo que comentábamos también en la pasada tertulia, el Osasuna. El Osasuna con Yago Barrasate estuvo a punto de descender a segunda B, a primera ref, disculpa. Y fíjate, el mismo entrenador, mismo club, con una idea de juego, esa firma personal de Yago Barrasate, lo que ha impregnado en estos jugadores y lo ha colado en una final de Copa y luchando ahora por entrar en Europa. Es decir, nunca sabes cuál es el límite de un club hasta que no lo pones a prueba. Puede pasar que subas, que asciendas de categoría y te toque el famoso efecto ascensor, vuelvas a bajar. Pero puede pasar que llegues, te quedes y con el ingreso, con el empuje económico que conlleva un ascenso, poder tener acceso a jugadores que a lo mejor no tenías en una categoría menos y mantener la plaza haciendo muy buen papel. Por lo tanto, muchas veces no sabes cuál es el techo real hasta que no lo pones a prueba. Y en este caso yo creo que es una incógnita. Yo creo que ahora mismo el Guernica se tiene que centrar todos sus esfuerzos en disfrutar de este premio que tantos han trabajado a lo largo del año, que tanta tensión les ha costado, porque realmente lo que hemos comentado ha sido también a la heroica, como comentábamos del sí, que parecía que no y al final sí. O sea, exacto. Sí. Era muy complicado lograr ese ascenso ya, ese playoff. En las últimas jornadas se complicó ese camino, pero cosas del destino ha querido que el Guernica esté ahí. Un premio más después de haber dejado en el camino al Leganés, un premio más después de haberte enfrentado al Celta. Era sellar la temporada con este broche de oro, que es enfrentarte al Avilés y pase lo que pase, ya es todo un éxito. Bueno, veremos a ver lo que ocurre con el Guernica, todos con ellos y bueno, pues que pase lo que tenga que pasar, que seguro que para el Guernica va a ser maravilloso. Lo que no tiene que pasar es lo que ha ocurrido, volvemos a la élite del fútbol español, lo que ha ocurrido en el campo del Cornellá. Bueno, ya cambian mucho los estadios, ¿no? Sí. Pero sí, el Cornellá, el RCD Stadium. Y nada, pues como resumen, ya lo sabréis seguro los que sois bastante futboleros, pues que los ultras del Español salieron al campo. Porque claro, los del Barça estuvieron ahí cantando y celebrando y haciendo un corro ahí al final del partido, después de ganarle 2-4 a su eterno rival. Y bueno, casi le pegan algún puñetazo a algún jugador. De hecho, vimos a Araujo o a Busquets encarándose con los aficionados, cosa que tampoco se debería hacer. Pero no sé, yo creo que eso es horrible y lo que no tiene que pasar en el fútbol en ningún caso. Sí, a ti casi llegan a las manos, fue una imagen fea. También vamos a abrir, para que sepan, esta es la sección de la opinión nuestra, que es la de que, bueno, seguramente todos vosotros también estaréis de acuerdo, que estas cosas no pueden ocurrir y también, ya de paso, se ha dicho que
Bizkaiko, bueno, Federación Vizcaína de Fútbol, también han hecho una especie de vídeo donde ha aparecido Valenciaga, Iñaki Williams, Irai Iturregui, diferentes jugadores y jugadoras y entrenadores y entrenadoras, y han dicho pues que eso de la violencia en el fútbol no tiene que ocurrir. Sí, Endika, esta es la opinión que nos trae hoy Endika, esta sección que estrenamos la pasada semana, totalmente repugnable, ¿no?, cuando pasan ese tipo de cosas en los campos. Y Endika, también ese suceso que tuvo lugar en Guernica hace unas semanas, ¿verdad? Eso es, también nosotros ya lo comentamos en su día, pero también ocurren en diferentes lugares, no solo en Guernica, pues no sé, bueno, casos como el de Muskiz, me viene ahora a la cabeza que le vino un señor a un jugador a decirle tal cosa y cual, y el jugador pues se marchó y todo eso, pues no sé, el fútbol también algunos pirañas, como suelen decir en algún lugar, se utiliza, pues no sé, para hacer daño o para incitar la violencia o porque la gente tiene sus problemas y lo quiere, no sé, quiere desahogarse en los campos de fútbol. Pues la Federación Vizcaína de Fútbol, pues lo que quiere transmitir con el vídeo que ha sacado es que todos los que vayan, todos los padres, todos los aficionados, los de la cuadrilla, de los jugadores, sea quien sea, que vaya a insultar o a hacer cualquier cosa grave, pues que su sitio no es el estadio, o sea, eso es fuera de todos los estadios. Y de hecho, cuando nosotros éramos críos, ya pues todos los ultras del Atleti, de Boys Sois Nois, que incluso algunos tenían miedo en comentarlo, es que era normal, al final se sentía el miedo ese de que te pueda pasar a ti, ¿no? Y de repente ves aquí en el 2023 y unos tíos del Español que saltan al campo en una primera división, o sea, ¿y qué va a pasar entonces en el fútbol base? O sea, si esto pasa en primera división, ¿qué va a pasar en el fútbol base? Si algunos la quieren liar, la lían. Sí, Endika, al final yo creo que la violencia no hay que erradicarla solo en el fútbol, sino en la sociedad, ¿verdad? Cada vez es más recurrente ver noticias de peleas, de batallas callejeras. En el fútbol, tristemente, también se está viendo cada vez más en primera plana este tipo de noticias, lo que comentas, ¿no? Ese suceso del partido en Cornellá, en el RCD Stadium. No defiendo tampoco lo que sucedió, pero sí que es cierto que, bueno, se podía haber previsto que, según están los ánimos, el Español se está jugando un descenso. El Barça es cierto que tiene todo el derecho del mundo a celebrarlo. Yo creo que en ningún momento faltó el respeto a la afición del Español. Los jugadores del Barça simplemente se limitaron a celebrar su título, pero entiendo que en ese momento saltaron chispas, Endika. Entiendo que saltaron chispas. El Español descendido casi. El Español coqueteando ya con ese descenso que es cada vez más una realidad y no una quimera. Después, en este caso, también tengo que decir y defender y ensalzar también el papel de Xavi Hernández, que en todo momento intentó llevarse a los suyos antes de la celebración, intentó llevarse a los suyos al vestuario para que la celebración tuviese lugar ahí, en algo más en petit comité. Pero Endika, acabas de ganar una liga, yo entiendo completamente a los jugadores del Barça que simplemente se limitaron a celebrar, como digo, sin faltar el respeto a nadie, pero también, por otro lado, sin defenderlo, entiendo que la afición del Español estuviese crispada. En ningún momento y nunca me vas a oír defender la violencia, y creo que está fatal y eso hay que erradicarlo del mundo del fútbol, pero también es cierto que conociendo lo que está pasando últimamente tanto en el fútbol como en la sociedad, creo que es tomar un riesgo innecesario el de celebrar ahí un título de liga porque te expones a que pueda pasar lo que sucedió. Operarios de seguridad son numerosos, tanto de los Mossos como de operarios de seguridad del propio Español. Pero ¿cuántos aficionados son? Yeah. Es decir, sí. Si saltan 200 aficionados y hay 30 miembros de seguridad... Claro, no se puede hacer nada. Pero bueno, yo lo que por lo menos pido es que no ocurran cosas tan graves o insultos o que padres o me da igual, aficionados digan por ahí tienes que ir o por allá tienes que ir, a los niños me refiero, en un amateur, en un cadete, en un juvenil o incluso en un infantil o en un alevín. Me parece ridículo, para eso están los entrenadores y no sé, no tengo más que decir. O sea, yo creo que está todo dicho, que esas cosas no pueden ocurrir en el campo de fútbol, que los padres van a animar a los hijos y ya pueden decirle 4 cosas. Es mejor que te coloques aquí, las cosas bien dichas y no meterse con el rival. Y menos decir, esa porque es chica pues juega peor, debería estar con las chicas, o ese porque es negro, como es mejor y corre más, decirle cualquier cosa, pues no sé.
esas cosas, A ver, yo creo que ya en el 2023 deberíamos de... siglo XXI las cosas tienen que cambiar, indica, pero tristemente es algo que aún pesa, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir trabajando, seguir remando todos en esa dirección, en la dirección de una igualdad en todos los ámbitos, en todos, y esperemos que poco a poco todo esto, que para mí es un verdadero cáncer de la sociedad, no solo en el fútbol, como he dicho antes, es en toda la sociedad, creo que es algo que hay que erradicar y cortar de raíz. Es decir, a esa gente si hay que inhabilitarles y prohibirles la entrada a los campos, ya sea estadios de primera división o, como bien dices, niveles amateur o de formación. Como dicen, el lugar está ahí, en el otro lugar, o sea, en otro campo, no en el campo de fútbol. Exacto, todo el mundo tiene derecho a una opinión, evidentemente, pero también depende de cómo la digas. Siempre con Y respeto. lo que quieras decir, siempre con respeto. Exacto. Y como tú bien has dicho, Antica, el entrenador está para algo. La figura del entrenador hay que respetarla por encima de todo. Y la de los árbitros, porque muchas veces también A los árbitros más que a los entrenadores. son esa tercera baza de un partido que también muchas veces salen muy damnificados. Entonces, el respeto, el trato de iguales que tiene que haber dentro de un partido, como digo, elevado a la causa, a la sociedad y en la sociedad, tiene que ser la primera norma de todo. La primera norma, nadie es más que nadie y nadie es mejor que nadie. En etapas formativas estamos ahí para aprender. Estamos ahí para formarnos. Entonces, lo que digo, hay mucho padre también que tiene ese complejo de entrenador, ¿verdad? Que se cree que sabe más que el propio entrenador y que, bueno, da indicaciones que a lo mejor son contrarias a lo que se ha planificado a lo largo de la semana. ¿Y qué consigues con eso también? Aparte de meter una presión añadida e inútil al jugador o jugadora, que pierda la fe o la confianza, y al final que se contradiga la palabra del entrenador, que se genere una atmósfera que no es nada beneficiosa ni para los críos, o crías en este caso, ni para el entrenador, ni para la afición misma. Es decir, es generar ese ambiente crispado que no va a llevar a nada. Yo creo eso, debería de dejar a un lado todo esto, deberíamos de dejar a un lado y centrarnos en lo que es importante, que es jugar al fútbol y divertirse y todo eso. Yo lo digo como entrenador también, aparte de periodista, que entreno a chavales, no es el caso de los padres que se portan muy bien y tal, pero sí que veo campos que bueno, es una locura y incluso entrenadores que también no tienen respeto, yo no sé. Los entrenadores también deberíamos de tener bastante respeto a nuestros jugadores y más siendo niños. Y bueno, con esto yo creo que vamos a terminar el tema de fútbol, pero bueno, vamos a recoger algún apunte de rugby, del baloncesto también, que bueno, ya sabemos en el Guernica que tenemos, bueno, algo que tienes que decir, antes, ¿no? antes de saltar al tema rugby y cambiar un poco de tercio, me gustaría un par de apuntes, primero en clave rojiblanca, en clave Athletic. Decir, bueno, que últimamente en esta última etapa se está hablando mucho del tema de las renovaciones, como hemos sacado antes a la palestra el tema de Gotti, la no renovación, también esa pausa, ¿no? Esa renovación congelada de Óscar de Marcos esperando a el sí del jugador, porque tanto la directiva... Vamos a la élite otra. A la élite, volvemos a la élite, un recap. Sí, volvemos a esa figura de Óscar, ¿no? Un capitán, referente del Atlético en los últimos años, ex compañero de Gorka Iraizoz, al que entrevistamos. El propio Óscar ha dicho abiertamente, públicamente, en varias entrevistas, que él quiere esperar a terminar la temporada para ver cómo está físicamente y después tomar una decisión. Tiene el sí de Valverde, tiene el sí de la directiva. ¿Cuál no es el caso? En contraposición a Óscar nos encontramos a Raúl García, que él quiere seguir, tiene la confianza y el respaldo del entrenador, pero el club ahora mismo no está en esa disposición, no está dando ese paso y también la tiene congelada, la tiene detenida esa renovación de Raúl García. Para mí es un jugador capital para el Athletic, un jugador muy importante. Yo jugaría con 11 Raúl Garcías, te aporta mucho en todos los ámbitos, tiene esa habilidad para ser un líder natural, ese liderazgo propio de un jugador que tiene toda esa experiencia, campeón de Liga con el Atlético de Madrid, campeón de Europa League. Bueno, tiene un recorrido inmenso, tanto en el Atlético de Madrid como en el Osasuna, ahora en los últimos años en el Athletic. Entiendo que es complicado, la situación económica del club también parece que está un poco tocada. Encima Europa pues me da... Bueno, todo puede pasar. Todo puede pasar, se está complicando la baza Europa y al final lo duro en todo este capítulo es que la baza Europa está pasando, la viabilidad económica del club pasa por eso, por esa clasificación para la competición europea. Y quizá haya varios jugadores que no vayan a poder renovar por esa causa. Si no se consigue entrar en Europa, ¿qué efecto rebote va a acarrear? ¿No podrá seguir Raúl García? También una pregunta que podemos mandar a los televidentes. Hemos firmado ya a Ruiz de Galarreta, lo tenemos. Ya era un secreto a voces, Javier Aguirre lo confirmó en la previa del partido contra el Mallorca.
pero yo voy un paso más allá. Ese referente en ataque que está siendo ahora, ese líder en ataque que está siendo Raúl García, pueda jugar 20 minutos, pueda jugar media hora, pueda jugar una hora, pero los minutos que te juega son intensidad 100%, casta guerrera Raúl García. Y es un jugador para el que el sacrificio no es negociable, va a dar todo en el campo. Son jugadores que contagian a sus compañeros. Yo creo que para el Atleti sería un error no conseguir renovar a Raúl García. Es una incógnita todo lo que puede pasar, pero yo lo que sí veo es que un delantero sobra. O sea, necesitamos gol, pero un delantero sobra. Es decir, Villalibre, Raúl García o Guruceta. Uno de los tres. Es complicado. Y dos, o sea, quiero decir, uno titular y otro suplente. Sí, pero después y si puedes no tienes entrar... a Berenguer, a Nico o a Iñaki. Sí, que pueden alternar en esa posición, pero es un poco distinto perfil, ¿no? Si juegas con Iñaki es más... No es un 9 referencia, vamos a decir, sería más lo que entraría en ese perfil de falso 9, ese famoso falso 9 que tanto se ha escuchado, ¿verdad? Yo creo que, bueno, por ahora la viabilidad económica del Athletic pasa por esa clasificación para Europa, poder ingresar ese bono que te da la clasificación europea. A día de hoy parece más un sueño que una realidad factible, pero el Athletic tiene que seguir en esa dirección. La que sí que está viviendo un sueño, si me permites, indica, es Damaris Segurola, también en la élite, Olympique de Lyon, con ese doble partido que nos espera en 2 semanas, porque hay que recordar que el pasado fin de semana jugó la final de la Copa de la Liga contra el PSG, que ganó por 2-1, un nuevo título para Damaris Segurola, que fue titular. Tristemente fue expulsada en el minuto 86 de partido aproximadamente, la segunda amarilla, pero bueno, yo creo que a Damaris se le pasó el mal trago de la expulsión, alzándose con un nuevo título, indica uno más a las vitrinas de Damaris, que va a repetir ese choque esta misma semana, partido de Liga. El billete para la Liga pasa por este partido. A domicilio contra el PSG, se la juega el Olympique de Lyon, indica. Bueno, es una locura también lo que ha hecho Damaris Segurola, empezando desde pequeñita en un club de Guernica que se llama Lumo, se fue a otro club, después a Vizcaya, y luego de ahí al Atleti. Y del Atleti, pues, pasaron ciertas cosas que le obligaron a ir a otro lugar, y bueno, ese lugar primero fue el Everton y después al Olympique de Lyon, uno de los mejores equipos del mundo. Históricamente también de los mejores de los últimos años, ahora ahí en esa eterna pugna con el Barça. Pero sí, muy interesante también que Damaris pueda seguir sumando títulos. Fue titular también, vemos que en partidos importantes sigue contando con importancia, con papeles muy protagonistas. Muy importante eso, para la comarca de aquí, tener una jugadora que esté titular en el Olympique de Lyon, que es uno de los mejores equipos del mundo femenino. Una referente, una máxima exponente ahora mismo del fútbol vizcaíno y mundial también, vamos a decir, y para nosotros es todo un orgullo, ¿no? Y bueno, ya siguiendo en ese capítulo también, decir que esta misma semana también Virginia Torrecilla ha anunciado que ya dejará el Atlético de Madrid después de la próxima jornada, que será su último partido como local. Recordar que aún falta por jugarse la Copa del Rey, se jugará en Leganés como sede única, el Atlético estará entre ellas, entre las clasificadas. Ahí serán los últimos partidos de Virginia Torrecilla con el Atlético de Madrid, que yo espero y deseo, y sintiéndolo mucho por el Atlético, a mí me gustaría mucho que Virginia pudiera despedirse del Atlético de Madrid con un título, porque se lo merece, tanto Virginia como el Atlético de Madrid, después de todo lo que han pasado. Yo creo que sería la despedida más bonita para ella. Bueno, pues a ver lo que ocurre en ese partido, estaremos muy atentos y bueno, hablando de fútbol femenino, tenemos que hablar también del baloncesto femenino, ¿no? Que nosotros ahí tenemos una camiseta también de Lointe Guernica, pues el baloncesto femenino también yo diría que en Vizcaya está subiendo mucho, ¿no? Bueno, en Vizcaya, en España en general, ¿no? Y también hablamos del rugby, porque no sé, o sea, veo en el baloncesto femenino y en el rugby masculino cada vez más dinero y veo a equipos como el Barça, equipos como el Valencia, el Barça en el rugby, el Valencia en el básquet femenino, que ha ganado la liga. No sé cómo lo ves, ¿se está profesionalizando mucho más o qué? Por suerte, indica, se está dando paso hacia la igualdad, que es para mí algo primordial. Porque igualdad en deportes, en el masculino de rugby, quieres decir, entre el rugby y fútbol, y en el otro en todo no, me refiero también en cuanto a género. Yo creo que de hecho no habría que diferenciar tampoco entre fútbol masculino y fútbol femenino, es fútbol, y yo creo que todos tenemos que remar en esa dirección, en el que no se hable y se etiquete de fútbol masculino y fútbol femenino. Sí. Bueno, Liga F al final también es un tema promocional y demás, bueno, pero a lo que voy es que yo creo que tenemos que luchar para que llegue el momento de que no se distinga como fútbol femenino o fútbol masculino, que sea fútbol, que no sea baloncesto femenino o baloncesto masculino, que sea baloncesto.
Entiendo que es todo parte de un proceso al que estamos avanzando por un muy buen camino. Estamos siguiendo el cauce apropiado y correcto. En fútbol se está viendo, llenando estadios. La final de la Champions League, que esta misma semana también ha colgado el no hay tickets, no quedan entradas, todo agotado, más de 34.000 personas van a llenar el campo del PSV, indica en esa final, que va a enfrentar al Barça con el Wolfsburgo, perdona. Ahora, hace unas semanas también hemos visto que el Arsenal ha llenado el Emirates Stadium. Indica, son todo grandes noticias. El baloncesto también, la misma baza. El Guernica está consiguiendo mucho respaldo, muchos años ya en la élite, participando en Europa. Yo creo que el camino hacia la igualdad está siendo cada vez más una realidad. Pues sí, al final yo creo que es muy, muy importante todo el tema ese de profesionalizar al final las diferentes ligas, y lo están haciendo muy bien. Sí, Indica, yo creo que tanto en el rugby también, ¿no? Se ve también el tema de deportes que son un poco más minoritarios. A nivel, ahora vamos a hablar a nivel España, es cierto que el rugby, si pasas la frontera hacia Francia, un país vecino, ahí se ve el salto que hay, ¿verdad? En Francia prácticamente su totalidad es el rugby, lo que más importancia tiene, incluso por encima del fútbol. Tú ves los periódicos, los tabloides deportivos de Francia, y ocupa mucho más la información sobre el rugby que la del fútbol. Al final es la ley de la oferta y la demanda también, por otro lado. Y la sociedad y el país y todo. Lo que han mamado siempre, ¿verdad? Ahí históricamente se ha mamado más el rugby, por lo tanto es lo que más impacto tiene, lo que más se vende, lo que más se comercializa. Pero estamos dándole también mucha importancia a nivel España, a nivel nacional. Se está apostando también por el rugby, y a mí es algo también que me alegra porque soy un gran aficionado del mundo del oval. Ya te digo, eso ya lo sé yo muy bien. Vamos a terminar este Choco Deportivo con la lupa del Choco, ¿no? Cuéntanos, Anuar, a ver, la nueva sección que tenemos que se llama la lupa del Choco. Sí, queremos innovar, traeros cosas distintas, aire fresco, y bueno, hoy también estrenamos una nueva sección, indica la lupa del Choco se llama. Es una sección que va a basarse en un scouting. Vamos a intentar descubriros jóvenes talentos que a lo mejor conocéis o a lo mejor no. Hoy, lo he comentado con Indica fuera de cámaras, os traigo el caso de Johaneko Luisien. Y hemos hablado también jóvenes talentos antes, ¿no? P. Westemendía, también el que has comentado tú antes. Sí, Gotti, también hemos hablado. Pero bueno, hoy el foco, la lupa, está en Johaneko Jan-Luis, otros le llaman Luisien Johaneko. Johaneko es más conocido, en su camiseta es lo que figura. Bueno, un jugador muy talentoso. Para los que tengan esa duda, sí, entra en la filosofía del Athletic, un jugador nacido en Bayona, cumple 19 años ahora, es del 2004, de junio de 2004, aún está en edad juvenil, un jugador de 1,75. Antes de la lupa del Choco estaba en la lupa del Athletic, ¿no? Estuvo porque recordar también que se formó en las categorías inferiores del Aviron Bayonnais, que es club convenido del Athletic. Por lo tanto, se escapó un poco del radar del Athletic de Bilbao. El Girondins de Burdeos estuvo muy atento para hacerse con sus servicios, ya ha debutado con el primer equipo, Indica. Es cierto que si tenemos que hacer un ejercicio de memoria y ver sus últimos 90 minutos, partido completo con el Girondins de Burdeos, recordar que milita en la segunda división francesa, un histórico de la Ligue 1, que ha bajado de categoría, está luchando para subir, para retornar a la máxima categoría francesa. Es muy posible que lo consiga, está también así como en la segunda división española está todo muy comprimido, en la Ligue 2 pasa lo mismo. Pero bueno, como bien decía, sus últimos 90 minutos con el primer equipo del Burdeos datan del día 13 de enero de este mismo año, Indica. Desde entonces su papel ha sido más residual, no ha logrado tener esa continuidad, ha cuajado en total a lo largo de toda la temporada 360 minutos con el primer equipo, que es una cifra significativa tratándose de un jugador de 18 años, pero con el filial sí que ha contado con más apariciones, a los que ha contribuido en 11 partidos, con 2 goles y una asistencia, que también es una cifra siendo lateral, que es muy de agradecer esa labor, esa entrega ofensiva que tiene Johaneko. Decir que ha jugado recientemente, pero como comentaba, papel residual, 1 minuto para sentenciar ese triunfo de los suyos. El resto ha ido alternando entrenamientos con el primer equipo, con convocatorias con el filial. Y decir unas pinceladas de este prometedor lateral que puede actuar en ambas bandas, tanto izquierda como derecha. Es un jugador diestro, pero con muy, muy buen dominio, Indica, de la pierna izquierda. Un jugador muy potente, de una gran proyección ofensiva. Un jugador que sabe manejar muy bien, tiene un muy buen trato de balón. Un jugador que sabe encarar, tiene muy buena lectura de juego, buen pase, buen dribbling. Prácticamente podríamos decir que es un extremo encapsulado en el cuerpo de un lateral. Así como vimos muchos extremos reconvertidos, como fue el caso de Marcelo en el Real Madrid, por ejemplo. O Morcillo, sin ir más lejos. O Morcillo, sin ir más lejos. Así es, Indica. Entonces estamos hablando que son jugadores que tienen un perfil muy ofensivo,
pero a su vez tengo que decir que en labores defensivos es un jugador muy, muy resolutivo. Es decir, la gente, si quiere, puede tener accesibles algunos vídeos, algunos recortes de partidos en YouTube. No son highlights, son simplemente recortes de partidos, pero es un jugador que, como bien digo, tiene ese trato de balón. Es jugón, vamos a decirlo así en la jerga coloquial. Es un jugador que tiene mucho descaro para encarar, que se ofrece, que ofrece siempre también apoyo. Se indica que también desdobla a su extremo generando esa superioridad ofensiva. Como digo, buen trato de balón con las dos piernas, te puede colocar el balón tanto con derecha como con izquierda, tiene muy buena llegada, se suma al ataque, no se esconde, es un lateral que no se esconde, indica. Y yo creo que para el Athletic sería un fichaje muy, muy interesante, es un diamante en bruto que aún está por pulir, indica. Y puesto a que entra en esta filosofía, yo creo que, y es lateral, como comentábamos antes que el Athletic había sondeado el posible retorno de Álvaro Núñez al primer equipo, yo creo que Johaneko podría entrar en esas cábalas también para, no sé si un primer equipo, pero quizá que se foguee, ficharlo y dejarlo a préstamo en otro club. Es un jugador con muy buen criterio, tanto ofensivo como defensivo, indica. Yo creo que a nivel proyecciones ya internacional con la Sub-19 de Francia, como bien dijimos al principio, es de Bayona, entra en la filosofía, País Vasco francés, es francés, no tiene nacionalidad española, para el que tenga la duda, por lo tanto está convocado con la selección francesa. Yo, indica, si a mí me dijesen si lo tengo que firmar, un jugador con muy buen físico, se desfonda en cada partido, y de verdad, si alguien tiene oportunidad de poder ver algún fragmento de estos vídeos que hay en YouTube de partes de sus partidos, de verdad que les va a sorprender lo que comento, esa habilidad, esa visión de juego, cómo se ofrece, cómo desdobla al extremo, cómo genera esa superioridad siempre, cómo defiende, porque le hemos visto en varios vídeos recuperar balones de una manera colosal. Por lo tanto, si no lo conocíais, es un jugador muy a tener en cuenta y para seguir de cerca. Bueno, pues entonces vamos a terminar con todo eso y vamos a terminar pues con una pregunta, con la tercera pregunta, que es, Johaneko, ¿debería de jugar en el Athletic Club? Sí, no. ¿Vais a ir al Choco_deportivo en Instagram? Vamos a abrir ahí la pregunta y ahí nos decís sí o no. Y luego pues en la siguiente tertulia, el siguiente Choco Deportivo, pues hablaremos de eso y nada, pues nosotros contentos de eso. Así y os traeremos un nuevo jugador también para la lupa. Eso es. Ya tengo pensado algún otro, así que no os perdáis el siguiente programa porque hablaremos, como bien dice indica, de Johaneko y de un nuevo jugador. Eso es, y de la opinión. Así que bueno, nada, espero que os haya gustado este programa. En la siguiente, mucho más.